Imer Noticias presenta. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el martes 13 de enero de 2026 y es la 1 de la tarde en punto en Ciudad de México, las 12 del mediodía en Ciudad Juárez, Chihuahua, y las 11 de la mañana en Tijuana, Baja California. La señal, los mensajes, todas las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio que reproducen este servicio informativo se encuentran en toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras a través de nuestras emisiones por Internet. Es un día con mucha información a nivel nacional. Destacan los datos sobre las cifras históricas, los datos históricos sobre la atención de pacientes en el sector salud de nuestro país. Y a nivel internacional, las inquietudes que hay en Medio Oriente con Irán, que ha recibido una nueva amenaza de Donald Trump, y también las revelaciones cada vez más contundentes del uso de la brutalidad por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Custodia de Aduanas, el ICE. A esto se suman estas señales que han pretendido ser subliminales, pero que están ahí muy presentes, de eslogans, de frases de la propaganda nazi, las que utilizaron el grupo especial de aniquilación en las SS de Adolf Hitler, y que son presentadas en los podios, en los mensajes por redes sociodigitales del Homeland Security, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, también del ICE, el Servicio de Inmigración y Custodia de Aduanas, y otros funcionarios que ya descaradamente hacen gala de estos mensajes. ¿Son para usted? ¿Son para nosotros, para América Latina, o es un mensaje a lo interno? Una manera de decirle a estos grupos nazis supremacistas que se encuentran muy activos en Estados Unidos, también en México, en América Latina y en Europa, que tienen permiso para matar, así como ocurrió en los años de la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi y los países del eje. Tiempos complicados los que se viven en el mundo. Nosotros tenemos estas y otras noticias. Comenzamos. El IMSS y el ISSSTE alcanzaron una cifra histórica de cirugías en 2025, al sumar 2.096.000 intervenciones quirúrgicas. Esto se da tras el incremento de médicos, especialistas y la ampliación de jornadas laborales que son de manera voluntaria. Durante el último año se han presentado más de 40 casos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que utilizaron maniobras potencialmente mortales contra personas migrantes, ciudadanos y manifestantes, según documentó ProPublica. Durante 2025, las Afores acumularon ganancias por 1.5 billones de pesos, logrando un crecimiento de más de 100% pese a la volatilidad de los mercados. Fuerzas federales de seguridad detuvieron a 6 integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas. Con inauguración de las obras de mejoramiento de la primaria Martín de Acosta en Álvaro Obregón, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, arranca con la entrega de planteles educativos beneficiados con el programa 1, 2, 3 por mi escuela. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Took us my hit the ground, end up like a dog that's been beat to
habla sobre la historia de un ciudadano estadounidense, un joven estadounidense cualquiera, de una clase media baja o de clase baja, que nació en algún pueblo de ese estado, de ese país, de Estados Unidos, y desde el primer momento recibió maltrato, miseria, violencia, y que fue obligado a ir a combatir a un país ajeno, una guerra en la cual no había solicitado este joven, a quien pusieron un rifle en las manos, narra la letra de esta canción, y pues el único destino que tuvo al regresar de la guerra de Vietnam fue el desprecio de sus propios ciudadanos, una crisis económica en aquel entonces, pero también una profunda crisis social del desprecio de las clases privilegiadas, políticas y empresariales de Estados Unidos, que no toleran a los más pobres de su propio país, también ciudadanos anglosajones, blancos, estadounidenses como ellos mismos, pero que no tienen los recursos que ostentan y el poderío económico y político que presumen. Es la historia de cualquier ciudadano estadounidense en los años 70s, 80s, en los 2000s, con los veteranos de guerra del Medio Oriente, y actualmente con esa base electoral que tiene Donald Trump, a la que le habla cada mañana, cada mediodía, cada media mañana, constantemente a través de sus redes sociodigitales, para tratar de convencerles que él es el destino y que él está en contra del sistema. Él se presenta como un anti-establishment, pero al final del día es uno más de ese mismo sistema opresor contra sus propios ciudadanos que narra en una de las canciones más conocidas, Bruce Springsteen. Nací en Estados Unidos, born in the USA. Es una muestra de que los tiempos de hace ya algunos años están muy, muy vigentes, no solamente por la manera en la cual se comporta Estados Unidos ahora bajo el mando de Donald Trump en contra de sus vecinos y de todo el planeta entero, sino también de una oscura realidad que hay muchos empeñados en que regrese, en que vuelva por sus fueros, en que vuelva a tener este tipo de ejemplos que se cuentan en esta canción. Bruce Springsteen, el jefe, The Boss. Escríbenos. Manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a nuestras vías de contacto: 5566-312427, 5566-312427, nuestro número de WhatsApp. También se puede comunicar con nosotros a @Imer-noticias. Es nuestro nombre en X y en Threads, en hilos. O bien nos puede escribir a Imer Noticias. Así nos llamamos en Instagram y en Facebook. A mí me ubica como @Najar en X, antes Twitter. Todo el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios del Imer trabaja día y noche para mantenerle informada, informado, informade en tiempo real. Aquí
En la cabina se encuentra en cortito Rafael Rosales en la operación, José Luis Plasencia en la producción y en los micrófonos Alberto Nájar. Continuamos. Histórica cifra de cirugías en el sector salud de México. En 2018, cuando empezó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el sistema de salud pública de México se encontraba en la basura. Se encontraba hecho un absoluto desastre en algunas instituciones más que en otras. El ISSSTE, por ejemplo, estaba prácticamente desmantelado después del paso de Elba Ester Gordillo, la lideresa del CENTE, y pues sus allegados, entre ellos Miguel Ángel Yunes Linares, que fue gobernador de Veracruz y que era un personaje muy muy cercano a la profesora Elba Ester Gordillo. Ella nunca encabezó formalmente esa institución, pero la influencia política que tuvo fue muy relevante y se notó en la forma como Yunes y otros personajes de ese periodo pues vendieron, subrogaron prácticamente todos los servicios de salud que prestaba esa institución. El IMSS también se encontraba sin financiamiento, con reservas para unos cuantos años, casi sin posibilidad de cumplir con los compromisos del pago de las pensiones no solamente de sus trabajadores, sino también de los millones de afiliados a esa institución. Y qué decir de la Secretaría de Salud. En algún momento el doctor Hugo López-Gatell nos contaba de la sorpresa que se encontraron entre la relación que había en la muerte materna en algunos estados de la República, que las madres sufrían algún derrame, algún sangrado importante al momento del parto y no había forma de tener el suplirlos con la sangre, con transfusiones, porque no había bancos de sangre disponibles, a pesar de que ese servicio estaba dentro de la estructura del sector salud y se cobraban miles de millones de pesos por ese servicio. Esa tarea se había subrogado a laboratorios privados que decidieron instalar esta posibilidad, estos laboratorios, estos bancos de sangre solamente en las grandes ciudades. Abandonaron los pueblos, las ciudades medias, porque no les representaba negocio, lo cual tuvo como consecuencia la muerte de muchas mujeres que no recibieron este apoyo. Como este hay decenas, cientos de casos de las consecuencias de la decisión de los gobiernos del PRI y del PAN de desbaratar el sector público de salud. Así se recibió en 2018. Ya pasaron 7 años de aquel momento y la historia es radicalmente distinta. ¿De qué se trata? Abby Vargas, cuéntanos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, aquí todo el auditorio de INER Noticias. Pues efectivamente, el IMSS y el ISSSTE alcanzaron una cifra histórica de cirugías realizadas en 2025, al sumar 2.096.000 intervenciones quirúrgicas. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, destacó los resultados que se dan pues tras la formación de más especialistas y del reconocimiento del acceso a la salud pública como un derecho de las mexicanas y los mexicanos. Y reconoció también la labor del IMSS Bienestar, que superó sus metas al brindar más de 51 millones de consultas en 2025. El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que en el año pasado se realizaron 1.787.658 cirugías, es decir, 29% más que en 2024 y 60% más que en 2018. Por su parte, el director general del ISSSTE, Martí Batres, destacó que en 2025 se realizaron 308.579 cirugías, 8.579 más de las que tenían planteadas como meta realizar el año pasado. Escuchemos al director del ISSSTE. Esto se debe fundamentalmente a algunas medidas que se tomaron. A lo largo del 2025 arreglamos 49 quirófanos y, tomando en cuenta las nuevas unidades, sumamos 28 quirófanos más. En relación a la actividad, agregamos e intensificamos las jornadas quirúrgicas, una concentración de cirujanas, cirujanos y personal del llamado equipo quirúrgico
en diversas unidades regionales para hacer muchas cirugías a lo largo de una semana. Y por otra parte también, tanto para las consultas como para las cirugías, nos ayudó una medida que tomamos que fue la ampliación voluntaria de jornadas de trabajo de 6 a 8 horas. Y bueno, por su parte, Zoé Robledo, director del IMSS, destacó que como parte de la estrategia 230-100, en 2025 se realizaron 29.2 millones de consultas de especialidad y 104 millones de consultas de medicina familiar, un incremento de 48% y 21% respectivamente en comparación con 2018. Y anunció que la meta para 2026, es decir, este año, es realizar 2.15 millones de cirugías, 32 millones de consultas de especialidad y 108 millones de consultas de medicina familiar. En tanto, en consultas en el ISSSTE se ofrecieron 24.291.189 respecto al objetivo de 24 millones, es decir, pues la superaron. Estos resultados, expuso el director del ISSSTE, pues se deben a medidas como la reparación de 49 quirófanos, la ampliación de las jornadas quirúrgicas y de horarios laborales de manera voluntaria. El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Suárez Pérez, destacó que en 2025 pues superaron la meta de otorgar más de 51 millones de consultas, lo que representa 103% más de la meta anual que era de 50 millones. Escuchemos al director general del IMSS, Suárez Pérez. También en el 2025, gracias al respaldo y al impulso de la presidenta, logramos inaugurar 15 hospitales y 4 centros de salud que hoy ya operan dentro de la red pública. Entre ellos destacan unidades estratégicas en salud materna, pediátrica, mental y comunitaria, donde antes no había llegado el Estado mexicano. Y bueno, como bien lo dijiste, Alberto, de este trabajo de ampliar los servicios y también mejorarlos, pues la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el objetivo es implementar los servicios universales de salud. Esto pues con el objetivo de que los derechohabientes, ya sean del IMSS, del ISSSTE o IMSS Bienestar, pues puedan atenderse en cualquiera de las 3 instituciones, lo que permitirá que haya mayor colaboración y una mejor atención. Además, pues informó que este año concluirá la construcción de los 9 hospitales de los 90 que quedaron pendientes o en obra negra durante los sexenios del periodo neoliberal, como bien lo dijiste en un inicio. Escuchemos. Fortalecer al ISSSTE, fortalecer al IMSS y fortalecer al IMSS Bienestar. ¿Qué quiere decir fortalecerlos? Pues que funcionen todos los centros de salud, más centros de salud, que es la atención primaria, más hospitales, inclusive hospitales de especialidad, y que sea un sistema de salud integral. Para ello se requiere inversión en hospitales, compra de equipos. El año pasado pusimos en marcha ¿cuántos quirófanos del IMSS Bienestar? 175 quirófanos. Yo creo que fueron un poco más. Pero bueno, los quirófanos que no estaban operando en los hospitales del IMSS Bienestar. Repito, las rutas de la salud, la construcción de centros de salud, de hospitales. Y desde que llegamos estamos trabajando de manera integral con las 3 instituciones y con los estados que no están federalizados para poder garantizar los servicios de salud. Y bueno, en materia de abasto de medicamentos, recordemos que también implementaron las rutas de la salud, que en los últimos 4 meses, en 2025, se entregaron más de 115 millones de piezas, logrando el abasto mensual de 8,440 centros de salud y 646 hospitales del IMSS Bienestar. Y bueno, para este año, el próximo lunes 19 de enero, comienza la distribución de 13 millones de piezas para el segundo y tercer nivel de atención, mientras que el lunes 26 de enero se entregarán 14 millones en el primer nivel de atención. Esa es la información, Alberto. La información muy puntual. Gracias, Apio Vargas. Estamos pendientes y muy buena tarde a todos. Buena tarde también para ti. Mire, este dato de la construcción, de terminar los hospitales que quedaron pendientes de construir, de edificarse en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que vienen desde el periodo de usurpación del gobierno de México por parte de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, y algunos de ellos que vienen desde el tiempo de Carlos Salinas de Gortari, es importante porque en esos lugares se invirtieron decenas de miles de millones de pesos. El director del IMSS, Zoé Robledo,
contaba casos como un hospital en Arandas, Jalisco, en la zona de Los Altos, una zona semidesértica que tiene una vocación, bueno, adquirió una vocación de producción de tequila, pero tenía otra, tiene muchas personas migrantes por ahí. Bueno, contaba la historia de un hospital en Arandas, Jalisco, que pues no terminaba de construirse. Se pusieron 3 primeras piedras. Así lo dijo. Así se le llama la ceremonia en la cual se da por iniciada la construcción de una obra pública. Se pone la primera piedra, se hace exactamente eso. Se pone un bloque, una piedra, se toma la fotografía, se le pone cemento, en fin, aplausos, se corta listón, hay festejo, etc. Esas ceremonias se hicieron 3 veces en ese hospital. Se inició la construcción de ese nosocomio 3 veces y claro, se cobró 3 veces. Porque se dio por terminado ese edificio, aunque nunca pasó de la primera piedra. Y como esos, otro montón de historias. Y se da también el caso de todos los hospitales que se construyeron o eran administrados bajo esta modalidad de la asociación pública privada, las famosas APP, que tenían contratos ciertamente muy perjudiciales para el erario, para las finanzas públicas, y que tenían casos como algunos que se relataron en la conferencia del pueblo esta mañana, de hospitales valuados en unos 5,000 millones de pesos, pero que su costo, el que se cobraba a las finanzas públicas, superaba los 90,000 millones de pesos. Y se da también el caso de hospitales como el que contaba el director del ISSSTE, Martí Batres, un hospital de esa institución en la alcaldía Tláhuac, que está administrada por una empresa española que se ha resistido a entregar, a vender ese hospital, a pesar de que se han hecho varias ofertas, y como tiene un contrato a 23 años de vigencia, pues no se puede hacer mucho. Se podría cancelar, pero eso implicaría una demanda judicial con riesgo de que salga todavía más oneroso para las finanzas del gobierno de México, y así una cantidad importante de casos. Al final del día todo esto empieza a enderezarse con estos datos históricos. 2,096,000 cirugías se han hecho en 2025 solamente, y la cantidad puede ser mayor dado que el número de quirófanos disponibles y en construcción aumenta, así como también la disponibilidad de médicos especialistas, algo que en los gobiernos del PRI y el PAN dejó de hacerse. Se dejó de hacer desde los años finales de los 80s, cuando se determinó que no se aceptaba, por ejemplo, a los egresados de universidades públicas. Si usted seguramente recuerda cómo en aquellos tiempos, de 1987, 88, más o menos, 89 todavía, era en los avisos de ocasión de los periódicos, había ofertas de empleo, pero decían UNAM, absténganse. Es decir, si usted era egresado de la UNAM o del Poli, no le iban a dar el empleo, porque se creía que estaban con una formación académica deficiente. Esos tiempos marcaron la ruta que se encontró hace 7 años, en 2018, y que ahora empieza a transformarse. Revelan que el Seguro Popular nunca atendió pacientes. Y este es otro de los casos que están ahí pendientes y que forman parte del debate político. Todavía hay muchos que reclaman que regrese el Seguro Popular, un esquema de salud pública que copió Julio Frenk, que fue secretario de salud en el gobierno de Vicente Fox, según recuerdo, y que lo copió del modelo de Israel, donde pues esta manera de la atención pública privada de los derechohabientes pues sí funciona, porque allá los niveles de corrupción son infinitamente menores a los que había en el gobierno de la pareja presidencial, como quería que le llamaran a Marta Sagún y a Vicente Fox. Este sistema nunca atendió a ningún paciente. Eso fue lo que se reveló esta mañana. El esquema del Seguro Popular era una especie de facilitador de contratos para otorgarlos
a instituciones privadas a manos de políticos amigos de los gobernantes en turno o también de empresarios que financiaban las campañas, como por ejemplo el grupo que apoyó a Marta Sagún en su fundación Vamos México, y también a Vicente Fox Quesada en su campaña en el año 2000, la familia Vázquez Raña, que apoyó con miles de millones, con varios cientos de millones de pesos de la campaña de Vicente Fox y también de el sucesor de este personaje. Bueno, pues este Seguro Popular no funcionó, no atendió nunca a ningún paciente. La presidenta Claudia Sheinbaum abordó este tema en la conferencia del pueblo. Dijo, por ejemplo, que durante el gobierno del expresidente Zedillo se profundizó la descentralización del servicio de salud. Ahí empezó, al igual que la descentralización educativa. Los resultados fueron distintos. Escuchemos. En la época de Zedillo decidió descentralizarse la educación y la salud. Con Salinas, educación, y con Zedillo, la salud. ¿Qué quiere decir descentralizarse? Que los estados se hicieran cargo de la educación pública y de la salud pública. El recurso para operar, pues se le entregaba desde la federación y el estado podía incorporar más recursos. En realidad lo que fue ocurriendo es que cada vez había menos recursos y cada vez peores servicios, principalmente de salud. En educación no fue tan problemático, pero en salud sí. En salud realmente comenzó a disminuir la atención a la salud. Ahí lo que sucedió en el gobierno de Ernesto Zedillo, pero con Vicente Fox, ya cuando surgió este modelo que le cuento del Seguro Popular, una de los resultados fue que se construyeron hospitales que nunca funcionaron. Es más, se dio el caso todavía con el sexenio de Enrique Peña Nieto, que se hicieron hospitales en cañadas, o sea, ahí en barrancas, ahí donde no había forma de que funcionaran nunca. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Se inventó Fox el famoso Seguro Popular, que en realidad, como decía el presidente López Obrador, ni era seguro ni era popular, porque en realidad era una credencial que les permitía supuestamente el acceso a los servicios de salud, pero los servicios de salud serían en las mismas condiciones, no es que hubiera mucho más recursos, e incluso ya había acuerdos con los privados, para que en todo caso se le pagara al privado para que diera el servicio de salud. En todo este periodo se construyeron, yo tenía la idea que eran 80, 90 hospitales. Se construyeron entre comillas, porque en realidad inició su construcción, pero nunca operaron. Y sí, nunca operaron o empezaron a funcionar con deficiencias o se asignaba el contrato de obra y pues no, lo único que había era un tiradero de recursos, como explicó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, quien nos explica cómo operaba en realidad este esquema tan nostalgiado, tan añorado y tan repetido hasta el cansancio por la oposición política en estos años. Escuchemos. En el modelo anterior, en el pasado, sobre todo con la época del Seguro Popular, lo que ocurría era que los estados solicitaban la construcción de un hospital. El Seguro Popular nunca atendió a nadie, eso hay que dejarlo muy claro. El Seguro Popular no era una institución de atención médica, era una forma de financiar a las secretarías de salud de los gobiernos de los estados. Entonces, un gobierno estatal le solicitaba a la Secretaría de Salud o la construcción de un hospital, el Seguro Popular les daba el dinero para la construcción de ese hospital. ¿Qué es lo que pasaba? Ya fuera por asignación directa o por licitación, las empresas licitaban con tiempos y montos imposibles de alcanzar. Y casi al día siguiente de que se daba el fallo de la licitación, empezaban a pedir más tiempo o más dinero para concluir la obra. Se empezaban algunas de estas construcciones y cuando esto no se resolvía favorablemente, iniciaban los litigios. Por eso decíamos tanto que había constructoras con más abogados que ingenieros. Y por eso es que se empezó a dejar todo este modelo de Seguro Popular, este gran, pues casi cementerio de elefantes blancos en obra negra, un número de 90 hospitales que estaban detenidos en su construcción, ya sea con niveles de avance muy incipientes, casi de cero, o ya en algunos casos con avances importantes, pero al final de cuentas para la gente era lo mismo, era ver una obra que no estaba funcionando. Y sí, no funcionaron y se tuvieron que rescatar algunos de estos hospitales, otros de plano se abandonaron porque sí se dio el caso, como le digo, de algunas clínicas de salud que se hicieron en lugares que realmente no tenían esa vocación
en el lecho de barrancas, en lomas, en cerros, en fin, todo esto sucedió antes de 2018. El PRIAN busca intervención extranjera en México, advierte Sheinbaum. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum le puso nombre y apellido a algunos de los que reclaman, suplican porque hay una intervención militar de Estados Unidos en nuestro país. Vamos a escucharla. ¿Quiénes buscan la intervención? Pues quienes no tienen fuerza interna, quienes se sustentan en otros para poder garantizar su influencia en nuestro país. ¿Quiénes hablan de la necesidad de intervención? Pues en general la mayoría de los que no están con nosotros, y es el PRIAN particularmente. Bueno, también vean quién se manifestó de cualquiera de los partidos políticos o gobernadores o gobernadora respecto a lo de Venezuela. ¿Y qué dijeron? Porque es importante. ¿Y cuál es su visión del futuro de México y de lo que significa el desarrollo nacional? Sí, repito, con colaboración, coordinación, relación económica, pero somos una patria soberana. Eso es importantísimo. México se comporta con todos los países de la misma manera, es decir, con base en el derecho internacional, y mantiene el respeto a la soberanía mexicana como el principal punto a resguardar y a defender y a recordar a todos aquellos que pretenden que debe haber una forma distinta de relaciones diplomáticas con otros países. Y esta posición de la presidenta Sheinbaum de no permitir la intervención de Donald Trump, de defender la soberanía y defender las soberanías de otros países, ha tenido respuesta. La empresa de opinión pública de las Heras Demotecnia publica este martes una encuesta sobre lo que piensan los mexicanos de esta posición del gobierno de México y concretamente de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, pues privilegiar las soluciones pacíficas, el diálogo por encima de cualquier otra acción como la que ocurrió en Venezuela y como los señalamientos que hace con mucha frecuencia el presidente Donald Trump. La encuesta tiene, por ejemplo, una pregunta que se refiere a la decisión de Estados Unidos de intervenir en Venezuela para llevarse a el presidente Nicolás Maduro. Y la pregunta es, además, señalan que según Estados Unidos, según Donald Trump, se prepararían ataques contra carteles de narcotráfico en México y pregunta si están enterados los mexicanos. La respuesta del 70% dice que sí. Y además el 66% de los mexicanos respaldaron la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a este tema, los señalamientos de Donald Trump y la posición mexicana ante Venezuela y ante otros señalamientos y advertencias, acciones muy concretas del gobierno de Estados Unidos. Así pues, el 66% de los mexicanos respaldan a la presidenta Claudia Sheinbaum, en su posicionamiento ante Donald Trump. Y esta encuesta se dio a conocer el día de hoy. Usted la puede encontrar en la página de la empresa de opinión pública de las Heras Demotecnia. Aumenta la brutalidad de ICE. Este es un dato que se dio a conocer esta mañana por el medio ProPublica, una organización de periodistas independientes que investigan abusos del poder en Estados Unidos y en otras latitudes. Hay varios que trabajaron en el New York Times, por ejemplo Ginger Thompson, que ella fue corresponsal de ese diario en México muchos años. Pues aquí es el espacio que ha encontrado para llevar a cabo sus tareas. Publican un reportaje, una investigación donde revelan
que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, han decidido utilizar tácticas de brutalidad, no hay que decirlo de otra manera, en contra de las personas a las que detienen. Jessica Leal nos cuenta. La Organización de Periodismo de Investigación sin fines de lucro, ProPublica, documentó durante el último año más de 40 casos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, que utilizaron maniobras potencialmente mortales contra personas migrantes, ciudadanos y manifestantes. Recordó que después del asesinato del ciudadano afrodescendiente George Floyd a manos de un agente de policía en mayo de 2020 en Minneapolis, los departamentos de policía y las agencias federales prohibieron los estrangulamientos y otro tipo de movimientos que puedan restringir la respiración o el flujo sanguíneo de una persona en detención. Sin embargo, ProPublica denunció que esas tácticas regresaron, ahora a manos de agentes que conducen la campaña de deportación masiva del presidente Donald Trump, agentes que además suelen llevar máscaras y mantener su identidad en secreto. En su informe detalló que en casi 20 casos los agentes parecieron utilizar estrangulamientos y otras medidas de contención del cuello que el Departamento de Seguridad Nacional prohíbe, a menos que se autorice el uso de la fuerza letal. Al menos una veintena de videos recopilados por el organismo muestra a agentes arrodillándose sobre el cuello o la espalda de personas o manteniéndolas boca abajo en el suelo mientras ya están esposadas. ProPublica refiere que estas tácticas no están prohibidas por completo, pero a menudo se desaconsejan, incluso por instrucciones federales, en parte porque su uso prolongado conlleva el riesgo de asfixia. ProPublica reconoce que su recopilación de incidentes dista mucho de ser completa, dado que las autoridades no registran públicamente cuántas veces los agentes han estrangulado a civiles o les han impedido la respiración o el flujo sanguíneo, y únicamente pudo basar su información en documentos legales, publicaciones en redes sociodigitales e informes de la prensa local, en inglés y en español. Dada la falta de un recuento a lo largo del tiempo, es imposible saber con certeza cómo se compara el uso actual de tácticas prohibidas y peligrosas por parte de los agentes con periodos anteriores, señaló la organización. Incluso indicó que exfuncionarios de migración le dijeron a los periodistas Nicole Foy, Mackenzie Funk, Joanna Shan, Hailey Clark y Senghis Jar, responsables de la investigación, que hubo poca oposición cuando el Departamento de Seguridad Nacional prohibió formalmente las llaves de estrangulamiento y otras tácticas en 2023. Luego de que el pasado 7 de enero un funcionario de ICE le disparó y mató a René Wood, la conducta de los agentes ha sido objeto de intenso escrutinio. Sin embargo, el informe también recaba casos de manifestantes y activistas que igualmente han sido estrangulados y asfixiados. ProPublica apuntó que, en al menos esos casos documentados, las autoridades no han revelado si alguno de los agentes ha sido sancionado. La vocera del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, emitió un comunicado en respuesta a algunos de los incidentes que denunció ProPublica, pero no explicó por qué los agentes emplearon tácticas prohibidas ni si alguno de ellos ha sido sancionado. Para Imer Noticias, Jessica Leal. En tanto, la Organización de Naciones Unidas pidió a Estados Unidos que abra una investigación independiente sobre el asesinato de René Good, esta mujer poeta que se trató de salir, de huir de una zona donde había una redada en Minneapolis y fue ejecutada. Le disparó a la cara un agente de ICE. Esto ocurrió en Minneapolis. La ONU dice que tiene que haber una investigación independiente. Según el derecho internacional, el uso intencionado de la fuerza letal solo es permisible como una medida de último recurso, es lo que recuerda el vocero del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jeremy Lawrence. Pero mientras esta indignación crece en las calles de Estados Unidos y mientras la ONU ya se ha involucrado y otros países también inclusive han condenado el uso de la fuerza de esta manera brutal, como ha sido documentado por ProPublica de parte de la migra estadounidense, bueno, el FBI decidió tomar en sus manos la investigación de este asesinato en Minneapolis y prácticamente ha cerrado el acceso a autoridades locales.
y esto tiene consecuencias. Joe Thompson y otros 2 fiscales federales renunciaron a la Fiscalía para el Distrito de Minnesota por estar en desacuerdo con el Departamento de Justicia en la investigación de este homicidio de René Good. Es información confirmada por el diario The New York Times. Thompson y otros fiscales renunciaron por la renuencia del FBI a investigar a la gente que ya se ha revelado es un supremacista que asesinó a René Good. Y también hay presiones del Departamento de Justicia para investigar a la esposa de René Good. El fiscal Thompson ha sido una figura clave en casos de procesamiento de fraudes en Minnesota y había anunciado cargos adicionales en una investigación más amplia a la que se inició por parte del FBI. Hay otras investigaciones que ha llevado a cabo Joe Thompson, y que han quedado ahí pendientes. Uno de los casos será, por ejemplo, la manera en que se distribuyeron los fondos de Medicaid, en los cuales hay presunción de que se cometió un fraude que podría representar el extravío de miles de millones de dólares, y a los cuales el gobierno de Donald Trump ha acusado a inmigrantes de Somalia. Ha acusado a los migrantes de Somalia de ser los que cometieron este fraude, que la administración de los recursos es de la autoridad, no de las personas migrantes de Somalia. Pero bueno, Trump los acusó de ser ellos los que cometieron el fraude, y por eso la investigación de Joe Thompson sobre este caso y otros ahora ha renunciado a la investigación del asesinato de René Good. Y mientras tanto, también al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos terminó con la protección temporal, el estatus de protección temporal, el famoso TPS, para los ciudadanos de Somalia. Va a afectar sobre todo los miles que viven en Minnesota, en Minneapolis, en Lewiston, en el estado de Maine y en otros lugares donde se ha refugiado la población de Somalia, que, recuerde usted, fue agredida también brutalmente ese país por los SEALs, las tropas de élite de Estados Unidos. Cuando había una revolución ahí dentro de Somalia, intervinieron las tropas de Estados Unidos para supuestamente pacificar, y la consecuencia fue brutal. Como parte de una especie de resarcimiento, se permitió la inmigración de miles de ciudadanos somalíes a quienes se les dio estatus de protección temporal, que es una especie de amnistía. Las personas que lo reciben pueden trabajar, estudiar, residir en Estados Unidos, pero no pueden tener derechos a ser ciudadanos. Esta protección temporal arrancó en el periodo de la Guerra Fría y se aplicó los primeros años para las personas que fueron afectadas por los ensayos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Centroamérica, particularmente en El Salvador. Miles emigraron a Estados Unidos, recibieron el TPS como una forma de resarcirles el daño que les habían causado al obligarles a huir, a exiliarse de sus países depredados por guerras civiles auspiciadas, promovidas por Estados Unidos. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con el doctor José Guadalupe Gandarilla Salgado. Es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM Iztapalapa, y es autor de un libro que se llama De la doctrina de Monroe a Trump. Se trata de una investigación que habla justamente de lo que sucede en estos últimos meses. Doctor José Guadalupe Gandarilla, gracias por esta conversación. Les saluda Alberto Nájar. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Muchas gracias. Una investigación muy interesante que ha publicado en este libro, y a propósito de ello, doctor, yo le quería preguntar, ¿qué riesgo ve usted ahora con esto que Donald Trump ha llamado la doctrina Monroe? ¿Qué diferencias habría con la doctrina Monroe, y es más o menos peligrosa de lo que se vivió en años anteriores, doctor? Bueno, debemos considerar un periodo del muy largo plazo, dado que esta doctrina a la que se hace referencia fue promulgada en 1823 por el que era apenas el quinto presidente de los Estados Unidos, James Monroe,
que gobernó entre 1817 y 1825, y que en realidad corresponde a un principio o a una redacción que hizo el hijo del segundo presidente, John Quincy Adams, quien era senador en aquel tiempo y que había tenido una intensa labor diplomática, había estado en Francia, y por esa razón, como Jefferson o Benjamin Franklin, estaban muy enterados del proceso de las guerras napoleónicas y de la lógica de lo que eran los tres imperios dominantes en aquella época. Una España declinante y Francia y lo que será Inglaterra como potencias emergentes. De ahí que el proyecto que se plantea como principio es asegurar que los Estados Unidos no solo se planteen una política defensiva a su interés, sino que pasa inmediatamente a convertirse en una política ofensiva. La característica notoria en la etapa actual, pues es que vivimos en el marco de la posverdad y ya el descaro planteado en los dichos y en los hechos por parte de el encargado del Ejecutivo en los Estados Unidos, presentan un proceso en el que quieren sostener su hegemonía ya no sobre la base del consenso o la dominación indirecta, sino sobre los hechos viles de violencia y la coerción. Es lo que está aconteciendo ya en términos de dar la vuelta de nueva cuenta a la importancia de América Latina. Nunca la perdió, pero ahora tenemos claramente ante la emergencia de China, pues que Estados Unidos vuelve los ojos a una dominación directa y sin tapujos de carácter colonial sobre la región. Sí, que es parte de lo que se vive en estos momentos y efectivamente esta doctrina Monroe, pues sí, se aplicó durante algún tiempo, hace ya bastantes años. ¿Por qué ve usted, doctor José Guadalupe Gandarilla Salgado, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, por qué ve usted este afán de Donald Trump de traer de nuevo una filosofía política, una manera de actuación de Estados Unidos al siglo XXI, doctor? ¿Será nostalgia o es otra cosa? Yo creo que es una cuestión que tiene que ver con la comunicación política con sus propios electores y con el movimiento que le sustenta. Un movimiento que es muy plural, porque integra desde sectores desfavorecidos de la vieja clase obrera blanca muy desfavorecida en ciertos estados de la Unión, como de principalmente las grandes empresas, tanto en los energéticos, telecomunicaciones, como en las nuevas tecnologías. Esto que planteaba en algún momento de la vuelta hacia la industria del acero o del aluminio, planteaban problemas de una posible reindustrialización, pero que es un proceso muy difícil y no inmediato. Es más inmediata la recuperación de ciertas empresas, como en este caso de las empresas petroleras, que incluiría pues procesos de apropiarse de activos y que eso se plasmara también en la recuperación de las cotizaciones financieras de esas empresas. Entonces estamos ante una situación que involucra procesos de carácter material o efectiva, como de carácter simbólico de comunicación con aquellas personas que lo llevaron a un segundo mandato. Ya en el primer mandato de Trump se advertía pues un imaginario en la que reivindicaba mucho la figura de Reagan, por ejemplo. En este segundo mandato aumentó, además de la figura de Reagan, al otro personaje, otro presidente del siglo XIX y comienzos del siglo XX, William McKinley, que fue muy influyente en la cuestión de pues la adquisición prácticamente del Canal de Panamá, el proyecto de ingeniería y de ciertos otros territorios. Pero ahora es directamente ya la mención a este principio, en el sentido de que las otras potencias
emergentes, en este caso China, o más medianamente o más de una manera más equidistante Rusia, o los BRICS, pues dejen de poner los ojos hacia una posible diversificación de las economías latinoamericanas, puesto que Estados Unidos sí está resintiendo la presión de la competitividad de China en diversos sectores de punta, y en ese sentido pues tiene que buscar resarcir, como ha hecho en otras ocasiones y en otros periodos, la posibilidad de sustentar su economía sobre la base de la explotación, la dominación y la apropiación de las economías latinoamericanas. Pues sí, sí, aquí el tema es pues esta vuelta al pasado que muchos señalan, doctor Guadalupe Gandarilla Salgado. Yo tengo una duda que ahora que lo escucho me acaba de surgir, doctor. ¿La doctrina Monroe tuvo en América Latina gente que la apoyó, seguidores, como ahora tiene la forma como Donald Trump se comporta y promueve su propio modo de hacer y entender la política estadounidense? Pues es una política de muy largo plazo que nunca fue desdeñada tanto en la Unión Americana, en los Estados Unidos, como también contando con siempre una cierta quinta columna, como suele decirse, en los países latinoamericanos. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum hacía una referencia muy clara a esa cuestión. Nunca faltan aquellos comedidos que, como por falta de potencia política interna, pues buscan apoyarse en poderes externos. En nuestro caso, pues en la historia de México eso ha acontecido, quizás en el momento del siglo XIX, no directamente referido a los Estados Unidos, pero sí a otros imperios. Recordemos la intervención en el Segundo Imperio de Francia y la época de Maximiliano. Es decir, no falta, y creo yo que en ese sentido, la lectura que tiene uno que hacer sobre el pasado es que nunca termina de pasar. Es una buena forma de definirlo, doctor Guadalupe Gandarilla Salgado. Pues le quiero agradecer este análisis que nos ha presentado a la audiencia de Imer Noticias en la República Mexicana y siempre es importante recordar que nada es por generación espontánea, que todo tiene algún punto de origen y que a veces lo que se quiere presentar como novedoso pues resulta que no lo es tanto, doctor Gandarilla Salgado. No lo es, en efecto, porque si uno tiende la mirada hacia los procesos de sustitución hegemónica anteriores, justamente en el momento de la denominada doctrina Monroe se estaba definiendo el posible hegemón posterior, que fue en efecto el Reino Unido, Inglaterra o Gran Bretaña, como se le quiera llamar. Y después, pues vino el proceso de dominación como potencia global de los Estados Unidos, que es el que estamos viendo como una entrada en su posible ocaso. Pero eso no quiere decir que vaya a caer como un juego de naipes, o que, digámoslo así, sea sustituido de manera automática o inmediata. Va a ser un proceso largo que en las próximas décadas pues nos puede plantear escenarios complicados que hay que mirar con atención, con calma, digamos, con la ayuda de la experiencia histórica y de la visión de la historia, pero también pues advirtiendo los escenarios posibles que se van abriendo en el horizonte. Pues si nos lo permite, doctor José Guadalupe Gandarilla Salgado, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana con campus Iztapalapa, sigamos en comunicación porque este tema va a seguir mucho dando de qué hablar. Gracias, doctor. Hasta luego y con gusto, en cuanto se ofrezca. Claro que sí, aquí seguiremos en contacto. Que tenga buen día. Buen día igualmente a todo el auditorio. Hasta luego. Es el doctor José Guadalupe Gandarilla Salgado, es autor de este libro de la doctrina Monroe a Trump. De Monroe a Trump se llama el libro del expansionismo estadounidense al imperialismo tardío. Es una lectura muy recomendable en estos tiempos, sobre todo para tratar de entender de alguna manera, porque también hay que ser muy claros en ese sentido y reales. Es difícil entender a Donald Trump porque yo no estoy muy seguro que él haya tenido alguna lectura más allá de lo que encontró en Wikipedia
sobre lo que era la doctrina Monroe. Ya han sido varios los medios de comunicación internacionales, por ejemplo, mis colegas, ex colegas de la BBC, recordaban esta famosa teoría del loco, que es una forma en la cual Trump y otros personajes utilizan para negociar, es decir, hacer cosas o temas, tomar decisiones disparatadas o inesperadas o sin sentido, que desconciertan a la persona con la cual negocian o sus adversarios o rivales, y los obliga pues a detenerse en el tiempo, a gastar horas, semanas, meses inclusive para tratar de captar de qué se trata lo que sucede. Y ese periodo lo utiliza Donald Trump y los que usan esta teoría de el loco pues para ganar terreno y eventualmente para obligar, a veces hasta por cansancio, a las personas con las que negocian allá a ceder terreno, a decir, sabes que ya estuvo, ya lo que me digas, ya no quiero seguir tratando contigo, ahí te ves, y sale ganando. Que esa es parte de la estrategia que siguió Donald Trump en su mundo empresarial, a lo cual le suma también algo muy, muy mexicano, que yo le quiero llamar la teoría del gandaya, del gandallita, porque así se ha comportado Donald Trump en todos sus negocios y en la manera en la cual reacciona cuando obtiene lo que quiere. Cuando obtiene lo que quiere, él, a diferencia de lo que se puede esperar, como ocurre, por ejemplo, con el caso de María Corina Machado o con Venezuela, por ejemplo, cuando después de obtener lo que esperaba, sacar a Nicolás Maduro del gobierno y encarcelarlo y poner o por lo menos permitir no intervenir en la llegada de a quien le correspondía la presidencia en sustitución a Delcy Rodríguez, Donald Trump se comporta de una manera artera, grosera, sigue tratando de tener más y más y más, porque él se comporta de esta manera soez, altanera, con quien se rinde ante él, porque es una manera de comportamiento muy típico de los bullies, de los acosadores, de los golpeadores, que no tienen algo descompuesto acá en algún lugar de su cerebro, porque justamente se comportan así, no tienen ninguna conmiseración con quienes finalmente se rinden ante él, y como ha ocurrido en Venezuela y como ocurre con María Corina Machado, a quien maltrata no solo con su actitud, sino con las declaraciones que formula una y otra vez, y así con todas las personas con las cuales ha tenido negocios en su historia empresarial o en los periodos de gobierno. Trump se comporta de esta manera, pero es una forma de verlo, tratar de entenderlo, tratar de dilucidar qué hay detrás de ello. Habría que detenerse un momentito sin darle espacio a nada y ver cuál es el fondo del asunto. Hay algunas pistas. Se llama dinero, se llama imposición de un modelo ideológico, político, cultural y social, donde solamente unos cuantos tienen espacio. Se trata de tener garantizado que los débiles, porque así los ve, no tengan posibilidad de existir. Y existir no quiero decir que estén en un territorio, no, que tengan vida, que tengan vida. Esa es la filosofía en el fondo de Trump y el grupo político que le acompaña y que tiene algunos personeros todavía más peligrosos. Es pues la imposición del terror, y de pronto dentro del marco de esta conversación que tuvimos, pues es importante señalar que sí, efectivamente, lo que pasó antes es un referente a lo que ocurre ahora. Nada surge por generación espontánea, y en algún momento, de alguna forma distinta, con creatividad, como parte de la música y de la cultura, se reflejó en canciones como esta que vamos a escuchar enseguida de los Rolling Stones, y que hablan justamente de una manera de contar las atrocidades de los seres humanos, del mal absoluto, de la banalidad del mal que caracterizó a los líderes nazis en la Segunda Guerra Mundial y que tiene ahora personeros en el gobierno de Estados Unidos. Please allow me to introduce myself. I'm Manuel Chase. I've been around for a long, long year. So many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made
sure the pilot washed his hands, sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. But what's puzzling you is just the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was the time for a change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode the track, had a generous rank, when the blitzkrieg raged and the body stank. Pleased to meet you. Escríbenos. Manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde, se puede comunicar con nosotros a nuestras vías de contacto. 5566-312427, 5566-312427. Nos puede escribir a @imer_noticias, así nos encuentra en Hilos y en X, antes Twitter, o bien nos puede enviar mensajes, videos, audios, fotos, lo que usted guste y mande a Imer Noticias. Así nos llamamos en Instagram y en Facebook. Estamos a la espera de sus comunicaciones y por lo pronto agradezco los mensajes que nos han llegado por WhatsApp. Por ejemplo, nos escribe Enrique Fuentes desde Salina Cruz, Oaxaca. Dice que a pesar de los vientos tan fuertes, bien fuertes como dirán en mi tierra, nos escucha muy bien. Muchas gracias por escribirnos a Enrique Fuentes. Y sí, allá por el Salina Cruz, toda la zona del Istmo de Tehuantepec, sí, se ponen los vientos de a peso. Bueno, llegan a derribar camiones, llegan a derribar camiones por los vientos de más de 100 kilómetros por hora. O sea, hay alertas para que no pasen los camiones cargados de mercancía de varias toneladas de peso. Y con todo ello sí se los lleva el viento, los voltea. Imagínese un bochito. No, pues se lo lleva volando. Y de esto seguramente Enrique Fuentes tendrá un montón de historias. Compártanosla, por favor. Por lo pronto, gracias por su mensaje también. Gracias a Said Hernández, que nos escribe desde Chicoloapan, Estado de México. Y sí, nos dice pues que sí, que efectivamente sigue haciendo de las suyas este loco naranja amarillo. Así define a Donald Trump. Y recuerda que efectivamente la derecha, los personeros de la derecha solo causan molestias, pero nos dice Said Hernández, mientras Sheinbaum esté en el poder jamás van a salirse con la suya los del PRIAN. Gracias Said Hernández por tu comunicación, y usted también tiene oportunidad de hacerlo. Nos queda más o menos unos 45 minutos efectivos de noticiario, así es que ahí está la oportunidad. Comuníquese con nosotros. Afores y Seguros, los ganadores de 2025. Este año, a pesar de todos los pronósticos, el año pasado, 2025, a pesar de todos los pronósticos, de los señalamientos, críticas, las advertencias, la infodemia sobre una supuesta crisis, sobre un supuesto autoritarismo, sobre el camino que ha emprendido México hacia el comunismo, bueno, a pesar de todo eso, pues la realidad siempre tiene otra historia, y es que uno de los resultados de esta política económica de corte humanista, pues es un ambiente propicio para el buen desempeño de las economías y particularmente de algunos sectores que son muy sensibles a el comportamiento, por ejemplo, del mercado laboral. Las Afores, las Afores, las empresas de El Retiro, las Afores han tenido una ganancia histórica, no habían tenido tantos recursos como los han obtenido en 2025, entre otras razones, porque aumentó la base de sus ingresos, es decir, hay más trabajadores que cotizan en estas administradoras de fondos para el retiro. Nuestra compañera Jessica Martínez nos cuenta.
En 2025, las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, consiguieron ganancias históricas. Durante el año pasado, las plusvalías de las AFORES acumularon 1.1 billones de pesos, una cifra que representa un crecimiento de 105.1% más de lo que se logró durante 2024, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. Tan solo en diciembre se lograron plusvalías por 25.5 mil millones de pesos, acumulando 8 meses consecutivos al alza. Una plusvalía es el aumento en el valor de una inversión. En el caso del Sistema de Ahorro para el Retiro, la AFORE no solo guarda el dinero en una especie de caja fuerte, sino que los invierte en instrumentos financieros como bonos o deudas gubernamentales para que crezca con el paso del tiempo. De esta manera, cuando llegue el momento de retirar el dinero que el trabajador acumuló durante su vida laboral, podrá obtener una ganancia adicional. La Asociación Mexicana de Afores, AMAFORE, señaló que durante el periodo de 2025 hubo mucha volatilidad, pero con una tendencia favorable en los mercados, lo que impulsó el desempeño del sistema de ahorro para el retiro. Cabe recordar que en el año pasado se dio el inicio de un ciclo de bajas en las tasas de interés por parte de los bancos centrales, lo que favoreció los valores de los bonos de deuda para que subieran significativamente. Además, los mercados de valores mantuvieron un desempeño positivo. Si bien las plusvalías benefician a los propietarios de las cuentas individuales de las AFORES, también benefician a las empresas que administran los recursos, ya que sobre los saldos cobran comisiones. Para 2025, la comisión promedio que cobraron las empresas administradoras de cuentas AFORES a los trabajadores se ubicó en 0.54% sobre el saldo administrado. Se trató de una cifra menor que en años anteriores, gracias a la regulación de la CONSAR, pero que aún así significa ingresos significativos para las administradoras. En México, las empresas que más cuentas individuales administran son Banorte, Banamex y Coppel. De acuerdo con los últimos datos, en total, las AFORES administran recursos por 8.2 billones de pesos, provenientes de 69.4 millones de cuentas individuales de trabajadores. Adicionalmente de las ganancias en el sistema de retiro, otra de las industrias que obtuvo ganancias significativas fue el asegurador. Durante 2025, la industria aseguradora tuvo un crecimiento anual de 8%, medido por primas directas captadas en el periodo de enero a septiembre, y para 2026 se prevé que el mercado de los seguros en México enfrente cambios importantes, entre los que destaca un incremento de 20% en los costos de las primas de seguro debido a cambios fiscales, según analistas en el sector. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. Ahí pues las ganancias estratosféricas de las administradoras de fondos para el retiro, que tuvieron esta cantidad importante de recursos. También las aseguradoras pues ya dijeron que van a aumentar el costo de sus primas con el argumento de presiones del Servicio de Administración Tributaria, que lo único que ha pedido el SAT es básicamente que se transparenten pues todos los ingresos y las comisiones que ganan con la administración de los recursos que se invierten al comprar los seguros de vida o los seguros de automóvil. Recuerde usted que lo paga cada año o cada 3 meses o cada mes, como sea la modalidad. Y mientras no lo utilice, mientras no sea necesario, pues el dinero queda allí bajo resguardo de las empresas aseguradoras que lo tienen en su cuenta bancaria y lo utilizan para algo, porque no necesariamente todos los que tienen alguna prima contratada la van a utilizar al mismo tiempo. De hecho, la cantidad de personas aseguradas de automóviles también es mucho mayor a las que se utilizan todos los días, y les ha beneficiado también algo que hay que reconocerlo, un paso importante, el que se obligue, al menos en Ciudad de México y en otras ciudades de nuestro país, a que que sea obligatorio el contar con un seguro
de riesgo en todos los automóviles, pues para evitar daños a otras personas, que usted traiga una carcachita y de pronto pues tenga un accidente, o traiga un carro nuevo y le pega a alguien que no tiene seguro, pues para cobrarle está bien complicado y el daño se lo queda usted. Esto es algo benéfico, pero que ha servido para las aseguradoras, para sus propios recursos, porque no todos los días se va a chocar, ¿verdad? Claro que no. Y hay accidentes todos los días, pero de distintas cuentas. Por lo tanto, pues hay una bolsa muy grande de recursos que administran las empresas aseguradoras, que ahora quieren subir 20% el cobro de sus primas, con el argumento de que el SAT los está incomodando, cuando en realidad lo que se quiere es que se paguen los impuestos por este jineteo, vamos a ponerle este término, de los recursos que reciben de los beneficiarios. Y a propósito de este tipo de empresas que han tenido ganancias importantes y que no quieren pagar todo lo que los impuestos le corresponden, pues tenemos el caso de el que ya se perfila como el mayor evasor fiscal de la historia. Hablamos de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, dueño de Grupo Electra, dueño de Grupo Salinas, dueño de las empresas que distribuyen motocicletas a bajo costo sin medidas de seguridad comprobadas en todo el país, y que es uno de los principales responsables de la multiplicación de estas motocicletas en circulación en propiedad de personas que no las saben conducir y que no conocen el reglamento vial de las grandes ciudades, y que han tenido estos motociclistas un incremento de al menos 20% en el número de accidentes mortales en Ciudad de México, justo porque no cuentan con la capacitación adecuada para utilizar estos vehículos que también son propensos a accidentes. Bueno, Ricardo Salinas Pliego, quien se ha enriquecido a través de encarecer la vida de los más pobres, que son la mayor parte de sus clientes, a quienes les cobra cuotas e intereses estratosféricos, es decir, se enriquece con la pobreza de miles de mexicanos. Bueno, pues Salinas Pliego presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, esto en materia de libertad de expresión. Publicó en sus redes sociodigitales el polémico empresario, que se reunió con el relator especial de la CIT, Pedro Vaca, a quien le presentó un expediente donde acusa ser víctima de persecución fiscal, judicial y administrativa, y él se presenta como una víctima de una presunta censura, de un intento de silenciarlo, cuando en realidad sí existe una empresa de televisión que se ha comportado de una manera absolutamente violatoria del derecho de concesión del cual goza, porque recuerde usted, la señal de TV Azteca no es de Salinas Pliego, sino del Estado mexicano. Si existe una empresa que ha tenido una libertad al extremo para decir e insultar de la manera como ha querido, es esa, la televisora de Salinas Pliego, quien ahora se presenta en Washington como una víctima de una supuesta persecución judicial del Estado mexicano. ¿Cuál es el fondo del asunto? Que no quiere pagar los más de 74 mil millones de pesos de impuestos que se resiste a entregar desde hace más de 20 años. Lo presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual lleva a tratar de entender cuál es el fondo del asunto, porque legalmente una empresa no puede presentarse como una víctima de violación de derechos humanos. Esta es una titularidad que le compete solamente a los seres humanos, no a una empresa. Y hay que recordar que el no pagar impuestos no significa el proteger un derecho humano. Al contrario, es una obligación. No se puede decir nadie víctima de un abuso en sus derechos humanos porque le obligan a pagar impuestos. Esto en ningún país del mundo es legalmente admisible. Pero bueno, pues esa es la idea que tiene Ricardo Salinas Pliego, que va ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el fondo del asunto? Pues llevar su caso a niveles internacionales, escalar el tema para tratar de obtener la atención mediática internacional, y de esa manera pretende encarecer el que se le ha obligado ya
a pagar impuestos. Esta transformación muy irónica que pretende hacer de convertirse de evasor fiscal, de presunto evasor fiscal, a víctima, y de esta manera pues elevar el costo político que tendría el que pague los impuestos que debió desembolsar desde hace ya más de 20 años. Es el comportamiento marrullero de un empresario que en algún momento fue presentado como el modelo a seguir por parte de inclusive gobiernos del PRI y del PAN, que lo ponían, y hasta en las escuelas, lo ponían como la forma adecuada de emprender negocios. A Ricardo Salinas Pliego, quien además de esto que acabo de comentar, por cierto, también quiere reunirse otra vez con Donald Trump. De hecho, acudió a una cena, pero él pagó el boleto, no fue invitado, y se quiso tomar la fotografía, no lo consiguió, con el mismo propósito de encarecer la obligación que tiene, políticamente hablando, de pagar los impuestos que adeuda. Y además ha resultado que tiene también dificultades con el gobierno de Puebla. El gobernador de ese estado, Alejandro Armenta, denunció a TV Azteca por llevar a cabo una campaña de desinformación y de ataques en contra de su gobierno después de que le negó la asignación de contratos y convenios de publicidad. El coordinador de gabinete del gobernador de Puebla, José Luis García Parra, dijo que el año pasado TV Azteca pedía 2.350 millones de pesos en distintos rubros, el chayote pues, pero cuando el gobierno de Puebla no aceptó este acuerdo, la televisora TV Azteca empezó una campaña de difamación y de promoción de noticias falsas. Esta mañana le preguntaron sobre el tema a la presidenta Claudia Sheinbaum y esto respondió. Se explica por sí sola. No hay mucho que decir. Hay quien hace eso, medios. O si no, nos apoyas, pues entonces te vamos a estar golpeando. Pues mejor que golpeen, ¿no? Mediáticamente hablando, obviamente. Fíjense qué tanto impacto han tenido. Afortunadamente existen los medios alternativos, la mañanera, la visita casa por casa para informar. Muchos medios para informar. Pero es interesante porque normalmente se dice que eso pasa desde el gobierno hacia los medios, ¿no? No publiques esto, no mueve a este conductor, que eran las prácticas del pasado, que nosotros no las hacemos. Quieren hablar, que hablen. Aquí tenemos el espacio de debate público. Pero al revés, sí pasa. Si no nos apoyas, pues entonces vamos a estar hablando mal de ti. Sí llega a pasar. Pero pues no hay que caer en eso, bro. Ahí pues el señalamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de lo que ha denunciado el gobernador de Puebla en contra de TV Azteca, que tiene este comportamiento, lo ha tenido desde hace ya muchos años. No hay que olvidar casos muy emblemáticos en los cuales el mismo Salinas Pliego ha hecho llamados abiertos a la desobediencia fiscal, a la desobediencia ciudadana, y también ha planteado el que ya no se organicen elecciones. En 1997, cuando fue asesinado el comediante Paco Stanley, Salinas Pliego, en una entrevista que se difundió en cadena, en todas las estaciones de TV Azteca, abiertamente dijo que para qué se querían elecciones, que para qué se necesitaba ir a votar por ningún partido político, que lo que se necesitaba era el atender, según él, las necesidades ciudadanas. Él también es un promotor de que exista la libertad de portar armas de todos los ciudadanos, y también pues es un promotor de pues una ideología a través de sus escuelas, en las cuales promueve justamente lo que llaman la libertad, se llama libertario, que es el modelo político que siguen personajes como Javier Milei, sin olvidar también que obligó a los empleados de Grupo Electra a trabajar en plena pandemia de la COVID-19 con consecuencias mortales para decenas de sus trabajadores que enfermaron o perdieron la vida justo porque les obligaron a trabajar en la pandemia, cuando en todo el planeta el llamado era a permanecer en las casas para evitar
perder la vida porque no había todavía vacunas contra la COVID-19. Pues es apenas una mirada de este personaje, Ricardo Salinas Pliego, quien ha pedido la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Argumenta que el obligarle a pagar impuestos es una violación a sus garantías individuales. ¿Usted qué piensa? Vamos a conversar con Francisco Abundis, director asociado de la empresa de opinión pública Parametría. Francisco, Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buen año, buenas tardes. Buen año, sí, no habíamos tenido oportunidad de conversar. Platícanos, ¿de qué hablamos esta mañana? Y mañana, esta tarde, ya se me está haciendo de madrugada, mi querido Paco. Casi. Pues mira, son precisamente datos que aparecieron a finales del año pasado. Ipsos, que tiene una medición mundial con cerca de 30 países, donde se preguntaba sobre cuáles eran las expectativas de algunos países o en el mundo sobre el año que empezaba, que es este. Y pues antes de que pasara la mitad de lo que ya pasó en este año, la gente ya estaba muy preocupada. La gente tenía mucha incertidumbre, casos, no sé, como España, Europa, donde 2/3 partes de los ciudadanos creen que su país puede entrar en un conflicto militar. Asia, donde pues se están temiendo mucho temas económicos. América Latina, donde hay mucho temor digo, y esto es antes de que pasara lo de Venezuela. Temor por pues todos los temas arancelarios, ¿no? Y esto es un tema pues prácticamente mundial, que el presidente Trump está imponiendo a muchos países como Brasil, obviamente nuestro país. Entonces, esto fue una medición que se hizo a finales del año, antes de que viéramos lo que empezó, pues, digamos, abrimos el año con el 3 de enero, ¿no? Esta intervención en Venezuela, luego todo el conflicto que está habiendo en Irán. Te diría que esta medición, que yo creo que se va a actualizar pronto, ya a finales del 25, había muchas señales de incertidumbre y pues da la impresión de que pues con la forma en que empezamos el año, esto simplemente se va a incrementar. Esta incertidumbre, la incertidumbre y cuáles son las consecuencias de acuerdo con la experiencia que tienes tú como especialista en demoscopía. La incertidumbre, ¿a qué lleva, Paco? Pues mira, depende del tipo de incertidumbre. Siempre hay modelos de probabilidad y posibilidad, que es una lógica de la psicología social. Puede haber temor por cosas graves, pero que sea muy poco probable que sucedan. Creo que lo que está pasando es que esa diferencia entre probabilidad y posibilidad se está haciendo cada vez como más cercano, digamos. Está habiendo menos diferencia, digamos, entre lo que es la posibilidad y la probabilidad. Cada vez más países se ven, o más ciudadanos se ven afectados en su experiencia personal con estos niveles de incertidumbre. Sobre todo, digamos, empezó con un tema de economía, pero yo creo que sobre todo en la zona de Europa, pues está habiendo ya temores por cuestiones militares, que eso es poco normal, poco regular, digamos. Y estos dos elementos combinados hacen que pues haya un clima pues llamémosle de angustia social, ¿no? Cada quien la vive de manera distinta, pero te diría que lo que está sucediendo en diferentes regiones, depende de dónde, ya es una combinación no solamente de preocupación económica, que esa es como la más normal o la más regular. Está habiendo en algunos lugares ya preocupaciones de orden social o de violencia social. Nuevamente podemos poner el caso de Estados Unidos, donde
pues como habrás visto en imágenes recientemente, ya hay enfrentamientos a nivel social con Policía Federal, con ICE, por ejemplo, donde pues simplemente vas escalando los niveles de conflictividad y la posibilidad de que en cada uno de estos países haya un conflicto ya no a nivel político, sino en la dimensión social, cada vez es más alto. Sí, sí, esta es parte de lo que sucede en Estados Unidos, en otras latitudes. ¿Qué tanto esta incertidumbre con la que iniciamos este año también se podría plantear ante las amenazas, o bueno, por lo menos las declaraciones de Donald Trump de pues, intervenir directamente en la lucha contra el narcotráfico en territorio mexicano? ¿Cómo lo percibe la gente, Paco? Pues mira, en nuestro caso, que eso es nuestro elemento de único en incertidumbre, bueno, puede pasar en buena parte de América Latina, pero pues ya ahora entramos en una área, una esfera más directa, más personal, porque nos han mencionado como país, a nosotros, a Cuba, ¿no? O otros países de la región. Y pues lo que ahí pasa a ser un dato interesante, me lo parece, es que habría un segmento de la población, que me parece que no es pequeño, que estaría de acuerdo con una intervención de Estados Unidos. Esto es un poco contraintuitivo, pero ya lo hemos medido varias veces. Y digamos, uno esperaría que la mayor parte de la gente esté en contra, pero creo que hay áreas del país con alta conflictividad, le hace el norte, ¿no? O casos como Sinaloa, donde una parte de la población cree que en ello habría una solución. Ahora, esto está basado en esa expectativa, en que Estados Unidos pudiera resolver algo. De la intervención a que eso suceda, como podrás entender, pues hay una distancia, pero digamos, la intervención se justifica en esos términos. Más o menos los porcentajes estarían 40% a favor, 50% en contra. Pero si lo especificas, y esto es algo que hemos comentado ya en tu espacio, si especificas un caso, es decir, esto es en general, pero si dices, ¿y qué tal si intervienen, no, en el caso de Michoacán? ¿Qué tal si intervienen en el caso de Sinaloa, Culiacán? O cuando ha habido crisis en Chihuahua, en Ciudad Juárez, estos porcentajes podrían voltearse y podría estar 55 a favor, 45 en contra. Es decir, cuando al público le ofreces esta expectativa de solución y le das un problema concreto, de hecho habría más gente a favor que la gente que está en contra, pero pues hay que puntualizar, digo, y yo creo que Venezuela es un buen ejemplo, pues que Estados Unidos va por sus intereses, ¿no? Y que no necesariamente a nosotros eso nos va a resolver algo. Pero, digamos, creo que buena parte del público mexicano estaría a favor si eso ayudara a resolver el problema que tenemos con el narcotráfico. Pero al final, pues depende de esa expectativa, ¿no? Pues sí, es parte de esa problemática que, según te escucho, Francisco Abundis, director asociado de la empresa de opinión pública Parametría, es un dato que ha estado presente ya hace buen tiempo en México. Por lo pronto, te agradezco esta colaboración y este análisis ante la audiencia de Imer Noticias, Paco Abundis. Al contrario, un gusto estar contigo, Alberto. Hasta pronto, que tengas un buen año. Igual, un abrazo, gracias. Abrazo, hasta luego. Gracias. Es Francisco Abundis, director asociado de la empresa de opinión pública Parametría. Y es cierto este dato que comenta al final de nuestra conversación. Y ese es el por qué de pronto existe todavía personas que añoran los tiempos violentos, oscuros, de sangre, muerte y dolor, que fue el periodo de usurpación de la presidencia de México de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Hay muchas personas que están dispuestas a conceder todo con tal de tener la tranquilidad personal y de su familia, lo cual podría pensarse que sería hasta cierto punto válido. El tema es hasta dónde la tranquilidad personal o de la propia familia significa el dolor de muchas familias más, y hasta dónde esta tranquilidad y bienestar es temporal y eventualmente se va a revertir
también en su contra, que es algo de una visión de mediano plazo que no siempre se tienen las ganas de contemplarla, y por eso tanta nostalgia de algunos por este sujeto, y también el respaldo que tienen personajes pues también muy oscuros como Nayib Bukele en El Salvador, que ha logrado la pacificación de las calles de su país a costa de una masiva violación de derechos humanos. Allí mucha gente le aplaude y va a dejar de aplaudir al momento en que la embestida en contra de los derechos humanos le alcance a esas personas que aplauden a Nayib Bukele. Es la necesidad de ver más allá del entorno inmediato, de entender al mundo como algo más grande que nuestros propios intereses, de tener una visión así de cerrada, se nutre la derecha y grupos supremacistas que, créame, hacen un daño extremo a la vida de millones de personas. Bueno, vamos a otra información. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que mañana se presenta el resultado del balance del trabajo que hizo la Comisión Presidencial para elaborar una reforma electoral. Dijo la presidenta Sheinbaum que tiene algunos añadidos importantes que tienen que ver con el uso de los tiempos oficiales en radio y televisión. Escuchemos. Además, cabe decir, los partidos políticos nunca mandan sus materiales en las distintas lenguas, sino que son materiales que les resultan muy ajenos a las comunidades. Nos decía el Instituto Nacional Electoral, históricamente, incluso lo falló el Tribunal Electoral, que era imposible porque la ley no lo permitía. Pero ahora en esta nueva ley viene previsto alguna adecuación que permita a las comunidades indígenas no tener esa propaganda electoral ajena en aquellas que son determinadas por usos y costumbres. Sí estamos planteando un tema de adecuación de los tiempos de radio y televisión y se puede tomar en cuenta esto que menciono. Ahí lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer hubo una reunión de la que le dimos cuenta en Entre Líneas, tu punto de referencia, esta mañana con los coordinadores parlamentarios del partido en el gobierno de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores. Se adelantaron algunos temas de la agenda legislativa para este año en el Congreso de la Unión, y mañana se tendrán datos de esta comisión que encabeza Pablo Gómez. Y también mucha resistencia de grupos políticos de la oposición, de empresarios y sobre todo también de medios comerciales de comunicación que ven la posibilidad de perder un pingüe negocio muy jugoso en la publicidad y en la asignación millonaria que reciben los partidos políticos con recursos públicos. Pero bueno, ya tendremos la información en cuanto se presente. Se la daremos a conocer en tiempo real. Por lo pronto, déjeme informarle datos de Ciudad de México. Hubo un operativo de parte de las Fuerzas Federales de Seguridad en la capital del país, varios cateos en alcaldías de Ciudad de México. El resultado, la captura, la detención de 6 personas presuntamente integrantes de la organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua. Se les acusa de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas. Es información del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en un mensaje publicado en su red social de X. García Harfuch informó que entre los detenidos se encuentra Leslie Varelli N., a quien se identifica como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, de la esclavitud sexual. También se le considera responsable de distribuir drogas y control de mujeres víctimas de esta red transnacional de esclavitud sexual y supuestamente, digo supuestamente porque hasta que un juez no lo determine no se le puede quitar el adjetivo, supuestamente es el enlace del Tren de Aragua, esta célula de esta organización en Ciudad de México, con el grupo, la banda local conocida como La Unión Tepito. En otra acción también se detuvo en la alcaldía Iztapalapa a Brian N. A él se le ubica como operador financiero de la organización. Básicamente es la persona como una especie de contador, pues él se encargaba de conseguir, de rentar casas para el resguardo
de las víctimas y también casas de seguridad para los miembros de este grupo criminal. Esta persona, Brian N., tenía una orden de aprehensión pendiente de ejecutar por trata de personas y delincuencia organizada. Al mismo tiempo, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México informó que obtuvo una orden de aprehensión en contra de Sergio N., a quien se señala como líder de una banda que se conoce como Los Orejones, vinculada a la Unión Tepito, y se le acusa de homicidio, extorsión de venta y distribución de drogas en la alcaldía Gustavo A. Madero. Es pues parte de la información en materia de seguridad que se dio a conocer esta mañana. Seguimos en Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, hace un recorrido en el Deportivo de los Hermanos Galeana en Gustavo A. Madero, donde supervisa la llegada de 183 perritos, 183 chuchitos rescatados del refugio franciscano. Guadalupe Franco, ¿cómo van las cosas? Cuéntanos, buenas tardes. Alberto, muy buenas tardes. Así es, hace unos minutos pues finalizó el mensaje y también el recorrido que realizó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en este albergue habilitado en el Deportivo Hermanos Galeana en la alcaldía Gustavo Madero, que pues también se lleva a cabo pues la construcción de un proyecto de utopía. En este punto es uno de los 3 lugares donde el gobierno capitalino pues trasladó por orden judicial a los más de 900 animales rescatados del albergue franciscano tras acreditarse maltrato animal. En este deportivo la jefa de gobierno pues verificó la condición en que se encuentran 183 perros, los cuales garantizó pues reciben atención por 60 médicos veterinarios y 100 cuidadores. Vamos a escuchar sus palabras. Decir con mucha claridad y precisión que los lugares donde están hoy los perritos que están en la utopía de la GAM están en buenas condiciones, que están comiendo bien, tienen médico 24/7 y tienen limpieza permanente, además de que los están sacando para que ellos no pueden salir todos al mismo tiempo, ustedes lo saben, porque hay diversidad de caracteres de los animales, pero están sacándolos por grupo y ellos conviviendo. En su mensaje, la jefa de gobierno desmintió que en este lugar los perros sigan en transportadoras o que se encuentren en malas condiciones, como lo señalaron diversos animalistas. Incluso desmintió también que su próximo traslado a la brigada animal, que se realizará el 23 de enero, pues tenga el objetivo de sacrificarlos. Vamos a continuar ofreciéndoles a los animales el mejor servicio. De ninguna manera el gobierno de la ciudad hubiera rescatado para tenerlos como estaban antes. Más bien, aquí lo importante, como sabemos, pareciera que es que como que se hubiera politizado el tema, ¿no? No quiero decirlo tal cual, pero hablan de que si se lleva a los animalitos a brigada animal es para sacrificarlos y eso de ninguna manera lo permitiríamos. La jefa de gobierno lamentó que el tema se esté politizando con una narrativa de desinformación para criticar a su administración, y muestra de ello es que se identificó entre los manifestantes que acudieron pues a este deportivo, pues identificó a integrantes del Bloque Negro. Por último, comentarte que la jefa de gobierno pidió avanzar en pro del bienestar animal, al mismo tiempo que dijo que una vez presentada la iniciativa para regular albergues y refugios de animales en la ciudad, pues se permitirá establecer límites en el número de animales al interior de estos lugares, además de mejorar con presupuesto gubernamental las instalaciones donde se cuidan estos lomitos y gatos. Alberto Auditorio, mi reporte. Muchas gracias, Guadalupe Franco. En la mañana también tuvo actividades la jefa de gobierno, obras de mejoramiento en una escuela. Cuéntanos, Guadalupe. Así es, esta mañana pues la jefa de gobierno inauguró las obras de mejoramiento de la primaria Matilde Acosta en la alcaldía Álvaro Obregón, con lo que dio arranque formal a la entrega de 464 planteles beneficiados con el programa 1, 2, 3 por mi escuela. Desde la colonia Lomas de Platero, la jefa de gobierno detalló que este plantel, donde asisten 580 alumnos, pues es uno de los 200 donde se instalaron techumbres. Ante autoridades educativas y locales y federales, la jefa de gobierno pues refrendó su compromiso por seguir trabajando en favor de la educación. Por ello dijo que cada año se destinarán 1,000 millones de pesos para la intervención y mejoramiento de 500 escuelas de educación pública. Esto pues con el objetivo de tener 2,750 escuelas renovadas al término de su administración y que buscan beneficiar a 3 millones de estudiantes. Alberto Auditorio, mi reporte. El reporte muy puntual. Muchas gracias, Guadalupe Franco. Hasta luego.
Hasta luego, que tengas una buena tarde. Sí, es que alrededor de este rescate de más de 900 animales, de 936 perros y gatos del refugio franciscano el pasado 7 de enero, ha habido una intensa campaña de mentiras y de violencia en los medios comerciales. La radio comercial está desatada, también la televisión privada, en contra del gobierno de Ciudad de México. Han corrido versiones absolutamente falsas, como por ejemplo que desaparecieron 300 ejemplares, 300 chuchitos que no se sabía dónde estaban, cuando la realidad es que se encontraban distribuidos en distintos albergues con vamos a decirle, con una lista, con un inventario, si usted me lo permite, con una lista muy completa de qué se trataba cada uno de estos animales rescatados, en dónde se encuentran y en qué condición médica. Pero bueno, se publicó, se estuvo difundiendo en redes y en la radio y la televisión, en periódicos, que habían desaparecido 300, cuando la verdad es que no es cierto. También se corrió la versión de que el objetivo central del gobierno de Ciudad de México era desaparecer el albergue refugio franciscano para quedarse con el terreno en Coajimalpa y construir desarrollos inmobiliarios, lo cual es absolutamente falso, porque en el fondo de lo que se trataba este tema es un conflicto entre particulares. Eran dos grupos de personas y de empresas en lo particular que estaban peleando pues por la custodia de estos chuchitos, de los meninos, y pues también otros intereses que tienen que ver con una cuestión meramente particular. El gobierno de Ciudad de México intervino porque es la obligación del Estado, del gobierno, pues el garantizar el bienestar de todos los seres sintientes, de todos los seres vivos, y también para terminar con un conflicto social que estaba en crecimiento, porque ya había protestas y había manifestaciones, y estaba también a nivel en los medios comerciales y en redes sociodigitales una intensa campaña de ataques reclamando la intervención del gobierno de Ciudad de México. Y cuando intervino, se vino una nueva campaña de violencia, de mentiras y manipulación para reclamar que había intervenido, que es parte pues de la polémica política que existe ya desde hace algunos años, básicamente en el caso de los medios comerciales, pues porque de acuerdo con la organización Artículo 19, dejaron de ganar 100,000 millones de pesos al año en publicidad, que era lo que les entregaban en los gobiernos del PRI y del PAN. Dejaron de entregárseles estos 100,000 millones de pesos en publicidad, póngale usted otro nombre, y pues como ya no hay ese dinero, pues viene la rabia, viene el enojo. Pero bueno, es parte de la realidad en estos días en nuestro país. Mire, vamos a otras noticias más agradables. Se llevó a cabo un maratón por la lectura. ¿De qué se trata? Laura Velarde nos cuenta. Ahora que comienzo a escribir, experimento un ligero alivio. Las manos de la historia siguen sobre mí, pero un dedo ya se ha soltado, como una promesa de que estaré libre cuando termine. Todo empezó con un olor a puré de papa. Mi mamá hacía puré cuando tenía algo de qué quejarse o estaba de mal humor. Trituraba las papas con más esfuerzo del necesario. Una verdadera furia, eso la ayudaba a relajarse. A mí siempre me ha gustado el puré de papa, aunque en mi casa tuviera sabor a problemas. De esta manera, Renata Hernández, estudiante de primer año en la escuela secundaria número 2, Ana María Berlanga, leyó el libro Salvaje de Juan Villoro con motivo del centenario de la educación secundaria en México. Con el primer maratón por la lectura, se celebran los 100 años de la llamada SECU, etapa formativa clave para millones de estudiantes en el país. Durante el evento, transmitido a través de las redes sociales de la Secretaría de Educación Pública, se destacó el valor de la secundaria como una etapa de transformación personal, descubrimiento e intensidad emocional, así como su papel fundamental en la formación integral de las y los jóvenes. La subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, recordó que las primeras escuelas secundarias permitieron avanzar hacia una educación más incluyente. Esto es una celebración, estamos festejando, estamos conmemorando 100 años de que se creó el nivel de educación secundaria que ustedes están cursando en este momento. Las primeras escuelas, las primeras 4, valga su nombre 1, 2, 3 y 4, pues las encontramos aquí en Ciudad de México e iniciaron sus clases en el año de 1926. Hace 100 años había
señoritas, jóvenes, niñas, niños en ese momento también, pues que empezaban ahora a cursar este nivel educativo que antes no se tenía vislumbrado. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, destacó la importancia de este nivel educativo y del hábito de la lectura en la adolescencia. Es la edad en la que empezamos a preguntarnos quiénes somos, hacia dónde caminamos, qué nos espera del otro lado del horizonte. La adolescencia es una pregunta abierta, un asombro que no se domestica. Nadie atraviesa esos años sin transformarse, sin regresar distinto de aquel o aquella que un día cruzó el umbral en su primer día de clases. La jornada contó con lecturas como Nuestras Resistencias, Escritoras que nos vuelan la cabeza, de Vivian, Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, y Me gustan los estudiantes, de Violeta Parra, con lo que se cerró la conmemoración por un siglo de historia de la educación secundaria en México, así como música del grupo Edema, integrado por estudiantes. La ceremonia contó con la presencia de autoridades educativas federales y locales, así como de la directora del plantel, Marta Guadalupe Morales Fernández, estudiantes y la escritora Susana Bautista, quienes coincidieron en que la lectura es una herramienta clave para acompañar a las y los adolescentes en una etapa de búsqueda, cambio y construcción del futuro. Para Imer Noticias, Laura Velarde. Ahí está este maratón por la lectura de la Secretaría de Educación Pública. Ya casi nos vamos. Antes de despedirnos, le informo que el gobierno de Israel, el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, anunció la ruptura inmediata de relaciones de su país con 7 agencias de la ONU, a quienes acusa de tener un sesgo anti-israelí o una burocracia ineficaz. Algunas de las entidades de la ONU con las cuales rompió relaciones son la Oficina de la Representante Especial del Secretario General para los Niños y los Conflictos Armados, ONU Mujeres, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Comisión Económica y Social de la ONU para Asia Occidental, la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas, ONU Energía y el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. Así esta posición del gobierno de Israel, que recuerde usted, Israel es considerado un país genocida, al igual que la mayor parte de los ciudadanos de ese país. Volvemos a México. Las reservas internacionales del Banco de México alcanzan un nuevo máximo histórico. Se ubican en $252.564 millones de dólares. Hay un crecimiento en el reporte que acaba de dar a conocer el Banco de México de 736 millones de dólares en las reservas internacionales. Al mismo tiempo, en otra información también de economía, le comento que de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en México el 44.6% de la población ocupada cuenta con un empleo formal. También señala la Secretaría del Trabajo que este empleo formal no solamente se limita a las personas afiliadas al IMSS, sino también a los que están afiliados al ISSSTE y a otros institutos públicos de seguridad social. Pues sí, todavía tenemos un alto número de personas de la población económicamente activa en la informalidad. Es un pendiente que tiene que atenderse. Le tendremos más adelante información sobre un dato que no alcanzamos a contarle, pero hoy se cumple un año de la inauguración, la puesta en marcha, pues, del Plan México, que contempla, entre otros elementos, una inversión hasta ese momento y que se incrementó de 270,000 millones de dólares en inversión extranjera directa y la creación de al menos 15 polos del bienestar. Esta información se la tendremos más adelante. Ya para cerrar, le comento a usted que nos escucha en Ciudad de México, hay alerta naranja por pronóstico de bajas temperaturas en la madrugada de mañana y en la mañana del miércoles 14 de enero en la alcaldía Tlalpan. Alerta amarilla hasta las 8 de la mañana también por frío en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. La recomendación es cubrirse nariz, boca, consumir alimentos ricos en vitamina A y C. Y mañana el outfit recomendado por Imer Noticias es pues cebollita para que se vaya quitando las capas como si fuera striptease al momento en que vaya aumentando la temperatura y usted encuentre la protección necesaria. Hay que cuidarse del frío. Y ya para terminar, agradezco las llamadas los mensajes que nos hicieron llegar. Por ejemplo, Raimundo Fonseca Jacobo nos dice: los avisos de Trump, las amenazas de Trump están por terminar. Con las elecciones intermedias va a perder la mayoría en la Cámara de Senadores. Sí,
es verdad. Nos manda un saludo desde Iztacalco, Paco Muñoz. Muchas gracias por tu mensaje, Paco Muñoz. Y desde Ciudad Juárez, Omar Alcántara nos comenta sobre las aseguradoras y cuenta el caso de un amigo que le chocaron y como estaba pagando su coche, la aseguradora le pagó a la empresa que le había dado el coche en pagos y se quedó su amigo sin carro. Eso es bien común, ¿eh? Cuando usted firme un seguro, un contrato, pues tenga presente que si lo está pagando y hay una pérdida total, como fue este caso, el seguro le va a pagar a la empresa que a usted se lo vendió, pero usted se va a quedar sin coche, es la realidad. Ya nos vamos. A propósito de lo que dijo lo que fue a hacer Ricardo Salinas Pliego allá a Washington, le recordamos cuál puede ser el destino de esa denuncia. Nos lo cuenta Alex Lora, el Tri, con esto. La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. Y la banda me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Mis niños me dicen que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. Si digo que es blanco, resulta que es negro. Si digo que es águila, seguro que hay sol. Si estoy en el cielo, me siento en el infierno. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.